Me llamo Emilio Vázquez y empecé en esto pues desde pequeño. Afición en casa, pues había los rallies, mi padre, mi padrino iba a los rallies, mi familia más que nada iba siempre a ver el Rally de Orense, íbamos a ver rallies por ahí. Y bueno, a mí de casa, de los tres hermanos que somos, pues el que más cogí esta afición. Y empecé en carrilanas, corriendo en carrilanas, con mi padre, luego con amigos. Y pues un buen día mi sueño era correr en rallies y me decidí a correr en rallies. Mis padres me ayudaron muchísimo, fueron los que me apoyaron y siempre tuve el apoyo de mi familia para llegar hasta donde estamos llegando. El paso en carrilanas empezamos. Yo que tendría unos 11 años o así, fui a ver una carrera de carrilanas que se empezaba a hacer allí en Cartelle, al lado de mi pueblo. Y nada, le dije a mi padre, bueno, yo era un renacuajo, le dije a mi padre, yo para el año quiero correr. Y mi padre me dijo, sí, sí, ya correrás. Y bueno, al final llegamos a un trato, me dijo que si hacía una carrilana mínimamente decente, si me la construía yo, pues que me dejaría correr. Y bueno, él se marchara pues a trabajar a la construcción, creo que estuviera una semana así fuera, y con una puerta de castaño que creo que era para un cliente, me construí un chasis de carrilana y empecé a correr ahí. Empezamos a ganar, luego ganamos también en nuestra categoría 2 años seguidos en Santa Cruz de Arrabaldo para el Campeonato de España. Y el último año pues nos pusieron muchas pegas, ya nos mandaron correr con la carrilana de madera con las de ruedas de aire, ganamos igualmente y mi padre pues se cabró bastante y le parecía injusto. Y luego pues a base de martillar pues dije yo pues quiero correr en rallies ya, dejamos esto y decidimos correr. Me ayudaron y poco a poco con algún conocimiento de poca gente que conocía, algo me asesoraron, pero muy poco, porque no había asesoramiento, no tenía con quién asesorarme. El debut en los rallies, muy malo. Si me guío por todo lo que me pasó, compré el coche equivocado, compré un Clio Williams, grupo A, entre comillas, el cual me ayudaron mis padres también a comprarlo. Y bueno, no era el coche idóneo para empezar a correr. Falta de asesoramiento, falta de conocimiento, pues lo suyo hubiera sido meterme en una copa y poder correr una copa. Compré un coche muy problemático, que se averiaba muchísimo y aún no tenía conocimientos de mecánica, entre muy pocos, y averías tras averías. El debut fue salir al primer tramo y quedarnos tirados ya. Se rompió un rodamiento, se nos salió un buje, se marchó una rueda volando y no llevamos ningún accidente ni nada, pero muy malo. Después del Williams, tuvimos muchísimas averías. Rompían palieres, siempre pasaba algo. Al final lo fuimos mejorando, metí un autoblocante, metí un grupo. La verdad es que cuando el coche ya lo tenía bastante mejorado, traté un ZX Kit-Car estrecho, que estaba en Cantabria, y entregué el Clio Williams como parte de pago y dinero, y el coche me lo traje. El coche estaba bastante abandonado, fuera de Bruno Bezzi, luego lo tenía otro chico, y yo se lo compré a él. Llevaba años parado, había mucho trabajo que hacer, pero bueno, tenía una buena base, a mí me parecía buen material y decidí cambiar. Mi padre casi me mata porque ahora es cuando teníamos el Clio ya bastante rodado, pero bueno, decidí cambiar, estaba bastante cansado del Clio y decidimos cambiar. Como quien dice, lo reconstruimos lo mejor posible para volver a correr con él, ya que llevaba años parado, y corrí un par de años con él. Luego decidí parar porque no era competitivo, no tenía potencia, el coche pues había que hacer el motor, y eché 2 años en los cuales ahorré para meter caja de cambios. Estábamos estrenando una caja de cambios, una SMAN, un motor más potente, electrónica, suspensiones y todo. Y lo estrenamos en Noya, en ese rally de Noya, en el mítico rally de Noya que tuvimos ese infortunio, y rodábamos quintos de la general cuando pues no nos dimos cuenta, fue un error mío, reventé una rueda, no me di cuenta, el coche la verdad es que absorbía muy bien la suspensión que cuando llegué a la curva pues no entré y nos salimos de frente.
coche apenas tenía golpe, era la defensa, radiador y poco más, nos salimos muy despacio. Pero cuando saqué el cortacorrientes, pues hizo como una explosión y se envolvió en fuego, no quedó absolutamente nada. Fue mucho trabajo, todo lo que tienes lo metes ahí, esto solo lo entendemos los que estamos dentro de esto, pues cada uno entiende lo suyo, esto es una fiebre que tiene cada uno y va adentro, se va en la sangre, no sé en dónde va. Lo metes todo, lo gastas todo absolutamente, inviertes todas las horas de tu vida y con ayuda de los amigos y demás, y te ves ahí que dices, oye, pues dio frutos, un equipo humilde, estábamos rodando quintos de la general, un coche rápido, lo estábamos pasando bien. La verdad es que habíamos dormido poco porque hasta el último momento tuvimos problemas de juventud normal. Y el día ese no lo olvidaré nunca, porque fue un día muy malo, que te voy a contar. La impotencia que sufres al no poder apagarlo y ver que se quema todo y que no vas a aprovechar nada, pues lo que supone es que se acaba todo. Y de hecho para mí se había acabado todo, gracias a la ayuda de unos amigos que en ese momento pues estaban conmigo y me ayudaban muchísimo. Me ayudaron mucho, crearon una página, redes sociales, y yo no estaba a favor de crearlo, de lo que hacían de crear una cuenta y al que quisiera ayudar, que ayudara, pero bueno, al final me hicieron ver que, jolín, tenían razón, nadie está pidiendo nada, yo también respeté su decisión y ellos fueron los que me dijeron, es que nadie está pidiendo nada, si alguien quiere colaborar, colabora, no se está pidiendo nada. Y así fue, me dio ánimos, cogimos fuerzas y me eché otros 5 años de mi vida martirizándome para construir el chisme este. Supuso el dejarlo todo, ¿por qué? Porque no tenía un duro, sinceramente, lo había gastado todo. Trabajé en equipos de carreras, de mecánico, en ese momento estaba trabajando en un concesionario de mecánico y el sueldo que tenías, pues lo metías aquí. Mi padre siempre me ayudó muchísimo, mi padre siempre estuvo conmigo, es una cosa que siempre recalcaré. Al final, con la ayuda de los amigos y sobre todo de la gente, pilotos, aficionados, todos, la verdad es que me sentí muy arropado y me animó muchísimo a tirar para adelante y bueno, poco a poco fuimos comprando unas cosas, vendiendo otras y fue la manera de ir construyendo el coche, fue la manera de seguir para adelante. No recuerdo bien, pero creo que unas 2 semanas o 3 semanas mis amigos se plantearon hacer el evento que hicieron y todo lo que se hizo. Yo aún tardé más tiempo, la verdad, porque lógicamente te ves desanimado. Después de tener un coche rápido como estábamos teniendo, nosotros estábamos yendo rápidos y demás, pues te ves que no tienes ese ánimo, has perdido el ánimo y las ganas de seguir para adelante. El coche al final, pues con lo que fuimos reuniendo y lo que fui ahorrando, pues decidí comprar, siempre valoré en comprar un coche de estos. Una, porque es un coche muy bonito, rápido y creo que fueron coches que marcaron una época. Y no simplemente por ser nostálgico, porque es un coche muy difícil de construir, pero que yo me puedo permitir porque yo me construyo todo. Soy mecánico, tengo un taller y pues me fabrico las piezas, jugamos a ingenieros, jugamos a mecánicos, jugamos un poco a todo. El coche se barajó la posibilidad de comprar pues, otro ZX. ¿Por qué? Porque sabía cómo iba. Es decir, tenía datos, sabía el coche cómo iba. En principio la intención era hacer un coche estrecho, como lo tenía antes, porque sabía que hacer un kit car, un maxi ancho, es difícil. Yo sabía que iba a ser un reto difícil porque las geometrías cambian, al llevar llanta más grande, más anchura, el coche es complicado. Compramos la carrocería, bueno, casi el coche entero, sin motor y sin caja de cambios, de Gabriel, un chico de Vigo, que es una carrocería de Piedrafita Sport, numerada, es la 027,
y se lo compramos a él y siempre fue con la intención de sacar los ensanches y hacerlo estrecho. De hecho, había comprado ya un coche en el desguace para volver a poner los costados y volverlo a hacerlo tipo como Supercopa, pero para rallies. Al final me liaron, yo me dejé liar y mi padre, mis amigos, todos, joder, hazlo más y al final pues dije, pues si lo hago más le pongo los ensanches que tiene que llevar, es decir, trajimos el kit entero de Francia, porque los que tenían eran de aquellos hechos por Zanini, que estaban bien, pero no se parecía al original. Y poco a poco fuimos construyendo el coche. El coche tiene una electrónica muy buena, es una peculiaridad que tiene el coche que queríamos que fuese como de la época, con su control de tracción y demás. Y luego para sacar mayor rendimiento posible, pues mi amigo Miguel de RSM ha instalado una electrónica Altec. Lleva control de tracción de 6 posiciones, control de salida y mapas diversos. La electrónica es una cosa muy importante en este coche. Además el control de tracción trabaja muy bien, lleva un mapa podemos nosotros fabricar el mapa, que es algo que también trabajamos mucho y trabajó Miguel en él, y trabaja muy bien a la hora de traccionar el coche. Al principio hice un motor con la caja de cambios a cravos aquella, que la aproveché cosas. Del motor, por ejemplo, no aproveché nada. De aquel coche el que la ardió no aprovechó nada. Hay gente que piensa que este coche es la matrícula de aquel, acaba en OJ, pero no es el mismo. Es otra matrícula y otra carrocería, es que aquí no quedó absolutamente nada, ni documentación, se me quemó todo. Y luego, pues, tenía otro motor, la caja a cravos, decidí dar un motor más potente, porque no iba acorde con la carrocería. Cuando hice el motor más potente, pues, que bueno, para hacer el motor más potente hice como unos 6 o 7 hasta sacar potencia, de armarlo y desarmarlo hasta sacar caballos. Luego la caja se veía que no iba a aguantar y me eché otros años pues ahorrando, vendí la caja y ahorrando para meter una secuencial. Problema, el día que voy a probar el coche por primera vez, doy una vuelta y te vienes abajo porque todo el trabajo, todo muy bonito, el coche piensas que lo hiciste todo bien, pero el coche era inconducible. Sinceramente no valía para correr. Intenté correr un par de veces con él, pero salía el Príncipe de Asturias, donde me llevé un golpe también, una curva, pues que el coche no entró. Giré y no entró porque el coche no funcionaba. Y después de muchas horas, mucho trabajo y mucho fabricar piezas, fabricar y tirar, pues ahora sí tenemos un coche competitivo y que funciona. La verdad es que estamos contentos, ahora hay que dedicarle tiempo a hacer kilómetros y coger ritmo. Las sensaciones que transmite son increíbles. La verdad es que he tenido la fortuna de probar muchos coches, ya que estuve en equipos de carreras, pues preparo coches para gente, preparo motores y demás, y tengo montado bastantes coches. La sensación ahora que va bien es una sensación pues creo que única, lo dice el propio Sebastián Loeb, que hace poco le hicieron una entrevista y le preguntan por qué se compró un 306 Masi cuando tiene World Rally Cars y tiene muchos coches mejores que el 306 Masi. La respuesta de él dijo porque las sensaciones que te marca un coche de estos son únicas. Cuando te acuestas estás escuchando el chillido del motor y la velocidad de vértigo con la que pasas las curvas. Los frenos son increíbles también. Yo la primera vez que empecé a andar en él, ahora que funciona el chasis y demás, pues me pasaba algo curioso que creo que le pasaría a cualquiera, que pensabas que llegar muy rápido, frenabas y tenías que volver a acelerar, pero te quedabas antes de la curva. Es decir, aunque sea un coche antiguo, con sus años tiene peculiaridades que son muy distintas a muchos coches. Hombre, no he probado un R5, ahora un R5 pues esto es otra cosa muy diferente. Pero la sensación de ir en un coche con la sensación de ir acelerando una moto, que es lo que parece más un coche de estos a la hora de acelerar, pues tendrías que montarte mejor para que lo pudieras entender. Una de las metas que tenía era hacerlo funcionar, porque hubo gente que me dijo que no lo iba a conseguir nunca. Y la verdad es que eso lo agradezco, porque cada vez que me decían eso llegaba a casa y decía, pues te vas a cagar porque lo voy a hacer funcionar. Me costó mucho, estuve a punto de dejarlo todo, soy sincero. Estuve a punto de dejar el proyecto, estuve a punto de plantarme todo porque era gastar dinero, fabricar cosas, ir a hacer test, probarlos y el coche no iba.
es que no iba. Leo muchas revistas y demás y hasta a los propios equipos les costaba. La meta que ahora que funciona el coche, sobre todo disfrutar de él. Quiero disfrutar de él, pasármelo bien y no te voy a negar que soy un tío competitivo. Yo creo que toda persona es competitiva. Me gustaría estar luchando, pues, a poder ser siempre por los 5 primeros de un campeonato gallego. Llegar a hacer algún podium también es una ambición que tengo, llegar a hacer algún podium. Es difícil o muy complicado pelear con un R5 o esos coches. No es un coche oficial, es un coche fabricado en casa y yo no soy Sebastián Loeb para hacer algo así. Siempre tuve un piloto referente porque de aquellas es lo que veía y era lo máximo. El rally pasaba por delante de mi casa, el rally de Orense, y siempre iba a ver los entrenamientos desde pequeño y sobre todo yo de la época que más viví los rallies, porque empiezas a tener una edad, fue la época de Puras. Puras era un referente, Puras venía con aquellas máquinas y Puras era Puras. Luego siempre tirabas por pilotos de casa, como Sergio Vallejo, porque eran gallegos y estaban ahí arriba y pues siempre tiras por los tuyos, lógicamente. Luego por revistas y demás, Carlos Sainz, siempre me pareció Carlos Sainz. Un tío que se lo ganó todo a base de trabajo y creo que siendo siempre el piloto más completo. Entonces, siempre tuve de pequeño siempre tuve esos referentes. Una vez que te haces mayor, pues por ejemplo, soy muy fan de Sebastián Loeb, me parece que es un piloto prodigio y por mucho que digan que siempre ganó teniendo los mejores coches, creo que a día de hoy sigue demostrando que es un gran piloto. Viene de estar corriendo pachangas, como quien dice por ahí, se monta en un World Rally Car y va liderando un rally, no puede discutirlo nadie hoy en día. Yo me especialicé en automóviles de competición en Monlau Competición. Allí pues te enseñan lo básico. A la hora de construir el coche, pues he aprendido mucho, por ejemplo, de motores, he aprendido mucho de un amigo, un muy buen amigo, que hoy en día pues no lo visito mucho por falta de tiempo, pero que se llama Parapeta, de Sanxenxo. Aprendí muchas cosas de él, me enseñó muchas cosas. También aprendí de motores pues, de profesores que tuve en Monlau, pero bueno, luego también soy muy autodidacta. De suspensiones, por ejemplo, aprendí mucho cuando trabajé con Ojeda. Estuve mecánico en el equipo Subaru Rally Team Spain y aprendí muchas cosas. Creo que a día de hoy, poniendo un coche a punto, no conocía a nadie como Enrique García Ojeda para poner un coche a punto. La sensibilidad que tiene y todo lo que trabaja y los conocimientos que tiene, creo que es de los mejores. Luego, a nivel de construir trapecios y demás, pues simplemente ingeniería no he estudiado. Entre yo y mis amigos pues hemos jugado un poco a ingenieros, hemos modificado geometrías de suspensión, por las noches me acuesto, pero bueno, no duermo, le doy vueltas a la cabeza, dibujas cosas, siempre pruebas cosas y siempre estoy intentando aprender de lo que puedo. Me encanta muchísimo todo, a ver, por mí me dedicaría solo a construir coches. Me encanta, lo de inventar es algo que me fascina. Que no es inventar, hoy en día está casi todo inventado, pero al no tener conocimientos y al no saber, pues estás inventando, ¿no? Es decir, estás inventando a alguien que inventó otro, pero te lo estás inventando por tu cuenta. Entonces, construir coches es algo que me encanta. Ponerlo a punto también a la hora de probarlo es algo que se me da bien también. Creo que aprendí bien, creo que por lo que me dice la gente tengo buena sensibilidad y aunque me costara mucho, que pensé que era imposible casi, pero creo que tengo buena sensibilidad a la hora de poner un coche a punto. Y correr, a mí me encanta correr, me gusta todo la verdad. Cuando corro pues no sé, yo para mí después de todo lo que trabajo durante la semana y en el coche y todo, sobre todo primero es el trabajo. La dedicación que tengo al trabajo es exclusiva porque no puedes hacer otras cosas, tampoco me arruino. Trato de tener cabeza y lo que puedo gastar me lo gasto y si no puedo me paro y no estoy sin dinero tampoco, ¿sabes? Pero bueno, lo que te digo, a la hora de
todo el trabajo y todo lo que trabajo durante la semana, cuando voy a una carrera, para mí es como estar libre. Yo veo, por ejemplo, algún amigo que corre y está súper nervioso y yo es momento de desahogarme, estoy, no sé, me lo paso bien y la verdad es que disfruto muchísimo pilotar. ¿A quién no le gustaría dedicarse solo a pilotar? Tengo que agradecer mucho y sobre todo dar gracias y de corazón a toda la gente que me apoya. Toda la gente que ha creído en mí y a mi familia sobre todo. Mi padre, lo dice todo el mundo, tiene el cielo ganado, eso lo digo yo. Desde pequeño siempre me ha apoyado en todo, mi madre también. Mis hermanos, tengo muchísimo apoyo de ellos. Mis amigos, Manolo, José, Alberto, todos me ayudan muchísimo. Luego tengo un amigo también que me ayuda muchísimo, que es Miguel de RSM, que con la electrónica, que es una cosa que no he nombrado en el coche, pues ha trabajado muchísimo en él y también tengo mucho que agradecerle a él. Siempre está conmigo y siempre me ha tirado por mí para adelante también. Mi nuevo copiloto y amigo Héctor, pues que también le echa muchas horas conmigo, me ayuda a construir piezas y revisarlo también cada carrera, y aparte de ser un copilotazo que lo hace extraordinariamente bien, y mi amigo y ex copiloto Dani, que no quiero olvidarme de él, siempre estuvieron ayudándome y siempre tiraron por mí hacia adelante. Y a mi novia Yoli, pues todo lo que aguanta, que casi no me ve el pelo, pues que ya no tengo ni palabras también para agradecerse. Y quiero dar las gracias sobre todo a la gente que ha creído en mí y me ha apoyado y confía en mí, sobre todo mis patrocinadores. Alguien que ha estado conmigo siempre y me ha apoyado ha sido Fernando, de Cafetería Stock, aquí en Orense. J. Varela Cortegada, que a nivel de pintura y demás, pues ya ves cómo está el coche, parece de fábrica. Este año, pues, explotaciones medioambientales, Caldaria, Concello de Cartelle, y luego también llevo patrocinadores pues, más pequeños como Radiadores Alfonso, que a nivel de soldadura y demás es el que me hace los radiadores, me prepara piezas de aluminio a la hora de soldar y demás. Gimec, de suspensiones, que también tiene un trabajo muy bueno en el coche. Mi hermano, Centro de Masajes Vida Salud, y RSM, y mi padre, Construcciones SV. Y también este año otro patrocinador muy bueno que tenemos, que es Coarbi Construcciones, que ha decidido apoyarnos y les estoy muy agradecido a todos.